¿Deberían entonces las mujeres tomar las opciones que de Beauvoir ordena? Como quiera que sea, lo más importante de la obra de Simone de Beauvoir es haber pincelado los primeros esbozos significativos de la ideología de género. La distinción entre sexo y género aparece, pues, bien clara en su trabajo. El sexo, como dato natural, no guarda ninguna relevancia. El género lo es todo. El hombre y la mujer se nos presentan como cuerpos cuya especificidad natural no guarda la menor importancia respecto de aquello que ellos mismos pueden ser. Son como una hoja en blanco, una tabula rasa, lista para ser inscripta por el peso pretendidamente autónomo de la cultura. En efecto, no se nace mujer. Llega una a serlo. Dicho de otra forma, no importa lo que el cuerpo de uno trae naturalmente. Importa exclusivamente cómo se socializa al individuo. Y como es evidente, todo ello entraña importantes cambios estratégicos. La estrategia que el feminismo debe elaborar tiene ahora un predominante carácter cultural. La liberación no solo ha de concretarse con la incorporación de la mujer en el mundo económico del trabajo y la productividad, como pensaban los marxistas ortodoxos siguiendo a Engels, sino también, y tan importante como esto último, con la destrucción de la superestructura, moral, religiosa, ideológica, jurídica, familiar, vigente. La conclusión que de Beauvoir ofrece de toda su obra va en este sentido. No hay que creer que basta con modificar su situación económica para que la mujer se transforme. Este factor ha sido y sigue siendo el factor primordial de su evolución, pero en tanto no comporte las consecuencias morales, sociales, culturales, etc. que anuncia y que exige, no podrá aparecer la mujer nueva. Cuando el feminismo asume una estrategia cultural y se da la mano con el marxismo en su cruzada contra la sociedad capitalista, la resultante, es una de las diversas patas que sostienen a lo que acá hemos llamado neomarxismo, o marxismo cultural. A Simone de Beauvoir le seguirá en los años 70 toda una corriente de feministas radicales que llevarán los argumentos y pretensiones un paso más allá. Una de ellas será la norteamericana Kate Millett, quien hará primordial hincapié en el concepto de género, para rechazar los datos de la biología, y defenderá el carácter cultural del género. Definido como la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual. Otra feminista especialmente controversial es la canadiense Shulamit Firestone, quien declarará que las feministas tienen que cuestionar, no solo toda la cultura occidental, sino también la organización de la cultura en sí misma, e incluso la propia organización de la naturaleza. ¿Recuerda el lector lo que ya advertía Ludwig von Mises en los años 20? Para el feminismo radical que nace en los años 70, el problema de la opresión de la mujer lo inunda todo. Los ámbitos públicos y privados son escrutados por igual, pues es la cultura el objetivo clave. Millett inmortaliza en su obra Política Sexual, 1969, una frase que se encarnará como lema de los grupos feministas de ayer y de hoy. Lo personal es político. La noción de patriarcado encontrará especial significación en este marco, como régimen político de dominación masculina que va mucho más allá de las dimensiones públicas. La familia pasa a ser considerada, pues, como la principal institución social que reproduce la estructura patriarcal, y todas las municiones feministas se destinan fundamentalmente contra ella y el matrimonio. La institución principal del patriarcado es la familia, anota Millett. El objetivo marxista de abolición de la familia y la propiedad privada se mantienen. Lo que cambia es el sujeto de la revolución y el análisis de las contradicciones. Es de interés mencionar un poco más sobre las ideas de la citada Firestone, porque ilustran muy bien el pensamiento feminista radical, socialista, de la tercera ola. Su obra, La dialéctica del sexo, 1970, fue furor en su época. Mezclando marxismo y freudianismo, Firestone desde el inicio supera el reduccionismo economicista, que impidió a Engels ver un poco más lejos. Hay un nivel de realidad que no viene directamente de la economía, sentencia aquella. Ese nivel proviene de la cultura, que es donde Firestone va a buscar penetrar. Firestone entiende que la raíz del problema de la mujer estriba en su función reproductora, y traza así un paralelismo con los problemas productivos del proletariado al punto de denominar a la mujer como clase sexual. Así como este último, según las teorías marxistas, hace su revolución expropiando los medios de producción privados, las mujeres deben llevar adelante la suya poniendo bajo su control la reproducción. Y así como Engels entendió que de una revolución socialista se deriva la liberación de la mujer, Firestone entiende lo contrario. De una revolución feminista se puede esperar la abolición de las clases.
De esta forma, Firestone va a proponer una suerte de programa mínimo para la revolución feminista, compuesto de 4 puntos que, resumidamente, son los que siguen. 1. Abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo a las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. 2. Lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, lo cual supone abandonar la economía capitalista y adoptar un sistema socialista. Es por esto que debemos hablar de feminismo socialista, remarca Firestone. 3. Incluir a las mujeres y los niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo todo aquello que resguarde la individualidad, y destruyendo las distinciones culturales hombre-mujer, y adulto-niño. 4. Lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. El fin expreso de todo esto es la destrucción de la familia, dado que ésta sería la fuente de la represión psicológica, económica y política. La tercera ola del feminismo, como vemos, hace de las relaciones de pareja un ámbito de lucha y odio permanente. Si puede considerarse que la de la URSS fue una revolución fallida, fue precisamente por haber revolucionado solo lo concerniente a la esfera económica, y no haber implementado a fondo y sostenidamente esta revolución en el ámbito de las relaciones interpersonales y familiares. Firestone está primordialmente preocupada, además de la cuestión femenina, en la cuestión de los niños. Y es que entiende que el socialismo no puede ser construido si no se logra cortar los lazos de una generación con la anterior, para que el Estado pueda formatearla hasta la raíz misma. Legalmente los niños siguen bajo la jurisdicción de los padres, quienes pueden hacer con ellos lo que les plazca, se queja curiosamente Firestone. ¿Bajo qué jurisdicción deberían estar entonces? Pues queda claro que bajo la del Estado socialista. El proceso de destrucción de la familia no se puede dar de un momento a otro, sino que conlleva cambios paulatinos, que involucran incluso la pedofilia. Firestone los describe de esta forma. Al principio, en el período de transición, las relaciones sexuales serían probablemente monógamas, incluso si la pareja decide vivir con otros. Sin embargo, después de muchas generaciones de vida no familiar, nuestras estructuras psicosexuales podrán alterarse tan radicalmente que la pareja monógama se volvería obsoleta. Solo podemos adivinar lo que podría reemplazarla. Quizás matrimonios por grupos maritales transexuales, los cuales también involucran niños mayores. No lo sabemos. El proyecto de Firestone es lograr una sociedad socialista donde la familia sea reemplazada por household, una especie de hogar formado por personas que no guardan vínculo sanguíneo. Aquí, después de unas pocas generaciones, se logrará que las relaciones entre personas de edades muy dispares se conviertan en algo común. Así las cosas, el concepto de infancia ha sido abolido, los niños tienen plenos derechos legales, sexuales y económicos, sus actividades educativo-laborales no difieren de la de los adultos. Durante los pocos años de infancia, hemos reemplazado la psicológicamente destructiva paternidad de uno o dos adultos arbitrarios, por la difusión de la responsabilidad del cuidado físico sobre un gran número de personas. El niño todavía puede formar relaciones íntimas de amor, pero en lugar de desarrollar una estrecha relación con una decretada madre y padre, el niño puede ahora formar los lazos con gente de su propia elección, de cualquier edad o sexo. Por lo tanto, todas las relaciones entre adultos y niños se han elegido mutuamente. Y poco después sentencia. Si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. Las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación. Pues la falta de orgasmo no presentaría un problema grave. El tabú de las relaciones adulto-niño, y homosexuales desaparecerían. Pero las relaciones pedófilas tendrían dos límites, nos dice la buena Firestone, pretendiendo moderarse. El límite del consentimiento del niño por un lado, y el límite biológico por el otro. De modo que si un hombre adulto desea tener relaciones sexuales con una niña o niño de 4 años por ejemplo, solo debe lograr su adhesión y comprobar que las dimensiones de su vagina o ano sean penetrables. La engañifa que usa Firestone para legitimar la pedofilia es muy evidente. Pone par a par la capacidad de discernimiento y elección de un niño respecto de la de un adulto, como si ambos dispusieran de mismas cuotas de poder físico, manipulación psicológica y maduración emocional.
Como queda claro, Firestone otorga gran significancia a la legitimación de la pedofilia como parte de la revolución socialista. Pero no es la suya una opinión aislada dentro del feminismo de los 70. También la mencionada Millett ha escrito que los niños deberían expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Asimismo, la propia de Beauvoir, 4 meses antes del surgimiento del Frente de Liberación de los Pedófilos en Francia, firmaba una solicitada en el diario Le Monde, 26 de enero de 1977. En favor de la libertad de 3 pedófilos que estaban compareciendo ante la justicia por mantener relaciones sexuales con niños y producir pornografía infantil. 3 años de prisión por unas caricias y unos besos, ya basta. Minimizaba el asunto. Y a la cuestión de la pedofilia, las teóricas feministas suman también la reivindicación del incesto. Firestone, por ejemplo, recomienda que, a los fines de que los niños no crezcan reprimidos sexualmente, sean los padres quienes los inicien en su vida sexual. De hecho, recomienda que la primera felación del niño sea practicada por su propia madre. Y es que hay manera más determinante de reventar todo vínculo familiar que promoviendo relaciones sexuales entre adultos y niños, y entre padres e hijos. Ella sabe, a partir de Freud, la importancia que tiene para la cultura la represión del erotismo que presuntamente sentiría el niño respecto de su madre. Y probablemente sepa también, a partir de Claude Lévi-Strauss, el papel que en la cultura de toda sociedad humana juega a la prohibición del incesto. En efecto, no hay forma más efectiva de destruir la cultura y la familia que haciendo de la pedofilia y el incesto conductas aprobables. De los 70 a esta parte, pues, el feminismo radical traerá, a veces más explícitamente, otras más implícitamente, estas horripilantes reivindicaciones dentro de su programa. Ya ingresando en los años 80, otra norteamericana, Zilla Eisenstein, desarrollará con mayor precisión esta síntesis entre feminismo radical y marxismo. La meta del feminismo sería, en una palabra, reventar tanto el régimen patriarcal como el sistema capitalista, pues existiría entre ellos una relación de coexistencia y dependencia mutua. La destrucción del primero se asegura con la destrucción de la familia y del matrimonio. La destrucción del segundo viene de la mano de una paulatina abolición de la propiedad privada. Ambas cosas deben darse al unísono. Lo que ofrece Eisenstein es, principalmente, un refinamiento de la teoría de Firestone en la que procura determinar de modo más específico la interrelación entre el supuesto patriarcado y el capitalismo, que echaría luz sobre la necesidad de que el feminismo sea socialista, y el socialismo sea feminista. Asimismo, también trata de superar las propuestas teóricas de Millett, fundamentalmente cuando ésta arguye que debemos hacer preguntas feministas, pero intentar llegar a respuestas marxistas. Para Eisenstein, ello implicaría una dicotomía entre marxismo y feminismo que debe ser borrada en favor de una síntesis armónica entre las dos ideologías. Así, su argumento principal es que la institución familiar es funcional al mantenimiento del capitalismo, y lo explica en estos términos. La familia bajo el capitalismo refuerza la opresión de la mujer. La familia apoya el capitalismo, proporcionando una manera para mantener la calma, lo cual es una parte muy importante del capitalismo. La familia apoya el capitalismo económicamente, proporcionando una fuerza de trabajo productiva y el suministro de un mercado de consumo masivo. La familia también desempeña un papel ideológico mediante el cultivo de la creencia en la libertad, el individualismo, y la igualdad básica de la estructura de creencias de la sociedad. Por estas razones, los enemigos del capitalismo y la sociedad abierta, deben enfocarse en destruir la familia, para destruir el orden y la calma que ella proporciona, para destruir la fuerza de trabajo que ella engendra para el mercado, para cortar en seco la socialización que ella logra en valores tales como la libertad y el respeto por el valor de los individuos. En una sociedad socialista, lo que en la capitalista lo genera la familia y el mercado por orden espontáneo, pasa a ser una responsabilidad del Estado. La socialización en determinados valores escogidos por la dirección política, la dirección de la actividad económica, consumo y producción, y el mantenimiento del orden, pasan a ser funciones estatales y, por tanto, totalitarias. El resultado de ello no puede ser jamás de liberación sino, al contrario, de inescrutable opresión y explotación, de cuya realidad dieron cuenta los experimentos comunistas del siglo XX. Sus genocidios, hambrunas y campos de concentración.
Más adelante veremos cómo el capitalismo, al revés de lo que dicen estas teóricas, que más que al servicio de la mujer se ponen al servicio del socialismo, ha generado condiciones económicas, tecnológicas y sociales profundamente liberadoras, en el sano sentido de la expresión, para la mujer.